Ayer el gobierno hizo un anuncio que para mí es trascendental, como es la desclasificación de todos los archivos que se encuentren en los organismos públicos, ya sea el Ministerio de Defensa, ya sea la Secretaría de Inteligencia, sobre todo lo actuado por las tres fuerzas en la última, tres fuerzas más las fuerzas de seguridad, en lo que fue la última dictadura militar. Recuerden que todo el operativo de lucha contra el terrorismo comenzó en un gobierno democrático, por orden de un gobierno democrático, como fue el gobierno de Isabel Perón en el año 74. Digo, no es menor este dato, porque el terrorismo o la subversión actuó bajo un gobierno democrático. Es decir, no se levantó contra una dictadura, que fue la que lamentablemente llegó después en la Argentina, sino que se levantó contra un gobierno democrático. Para todos aquellos que siguen insistiendo con que eran jóvenes revolucionarios e idealistas, eran verdaderos asesinos que lo que quisieron era subvertir el orden democrático. No estaban pidiendo votar a un candidato, fueron a romper con violencia, con secuestros, con asesinatos, con bombas sistemáticamente en las calles, fueron a romper el orden democrático. Esto es muy importante recordarlo. Empezó en el año 1974. Ayer el gobierno, además de hacer este anuncio, que insisto, llama mucho la atención, que el kirchnerismo que lo anunció hace 15 años nunca los desclasificó, y que además utilizaron la política de derechos humanos como una política propia, como un negocio en muchos casos, tampoco hubieran, en todos sus años de gobierno, lo hubieran desclasificado. Lo anunció ayer el presidente Javier Milei, cosa que creo que para todos es un enorme avance poder saber qué queda en los archivos de lo que fue la peor dictadura y el peor terrorismo que se vivió en la Argentina. Ahora, además de esto, esto me parece que es muy interesante recordarlo, porque hay muchos chicos que no tienen ni idea de lo que pasó en la Argentina. Además de esto, lo que también insiste el gobierno, avanza el gobierno, es pedir que se declare como un derecho, un delito de lesa humanidad, el asesinato del capitán Viola y de su hija. Fueron fusilados cuando estaban en el auto en la ciudad de Tucumán, que es donde vivían. Seguramente sobre el asesinato de Viola va a ser un poco más complejo declararlo como delito de lesa humanidad por su rango de militar. Pero sí lo que se establece también en derecho internacional es que ningún accionar de las fuerzas terroristas o de las fuerzas, en este caso de las fuerzas del Estado, por eso se considera terrorismo de Estado, pueden ir sobre civiles. En el caso de la familia Viola, como además fueron sobre un chico, esto debería ser declarado delito de lesa humanidad. Pero me parece que está bueno recordar lo que se vivía en la Argentina, insisto, en un gobierno democrático. El capitán Viola vivía en Tucumán, tenía creo 31 años, estaba casado, 2 hijas, 3 años y 5 años, Cristina y Fernanda. Todos los domingos sistemáticamente iban a comer a la casa de los abuelos de las chicas. Exactamente es sobre la calle Ayacucho, donde vivían los abuelos, es donde se produce este fusilamiento, porque lo que fue un fusilamiento por parte de uno de los grupos terroristas más violentos que tenía la Argentina junto con Montoneros, que era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Llegan a la casa, se le acerca un auto con, creo que 1 o 2 autos, pues eran como 7 u 8 terroristas, y directamente lo fusilan, le disparan, a él lo terminan matando, él trata de escaparse para poder correr y que lo sigan a él, y que no ataquen a la familia. Venía su mujer en el asiento del acompañante y las 2 chiquitas atrás. Su mujer embarazada también. De la tercera hija, finalmente creo que es Lucía. Trata de irse para que lo sigan a él y no sigan atacando, disparándole a la familia. Lo terminan también fusilando por un tiro en la espalda. Esto era el ERP. Esto era el terrorismo en la Argentina en un gobierno democrático. Parece que esto hay que resaltarlo permanentemente. Acá no estamos hablando de una dictadura brutal que vino después, además una de las pocas dictaduras, sino la única de las últimas décadas, en donde actuaron las 3 fuerzas armadas en conjunto, más las fuerzas de seguridad. Pero esto fue durante un gobierno democrático. Estos terroristas, estos revolucionarios o jóvenes idealistas, como alguien te quiere hacer creer, que después
lamentablemente nos terminan gobernando en muchos casos, actuaron sobre un gobierno democrático. Les voy a leer, miren, porque es el ERP, uno de los ejércitos, uno de los grupos terroristas, además publicaba, cada vez que pasaba algo, después publicaba todo el diario de la guerra, porque esto era una guerra, por más que algunos crean que no, hasta en la propia justicia esto se habla como ambiente de guerra. Y lo declara también las propias organizaciones terroristas. Decía el parte de guerra del Ejército Revolucionario del Pueblo. A las 13:13 el automóvil se aproxima hasta la misma altura que el objetivo, quedando medio auto adelantado. Siempre en los chequeos, esto es, siempre que hicimos inteligencia todos los domingos, el capitán Viola, el objetivo, siempre bajaba él del auto. Dice, siempre en los chequeos el sujeto descendía. En esta oportunidad la que descendió fue la esposa, quedando él al volante y a la espera. Al frenar el automóvil disparan el primer escopetazo, los terroristas, que dan el parante delantero del parabrisas. El sujeto ese, capitán Viola, se agacha en ese momento y los balines dan de rebote sobre la hija. Esto es lo que dice el Ejército Revolucionario del Pueblo. Escuchate esto, ¿eh? El compañero de la ametralladora desciende y metiendo el arma por la ventanilla dispara una ráfaga corta, 4 tiros, que dan en el sujeto que alcanza a descender, después se escapa y le vuelven a disparar de atrás. Dice, pero los disparos le dan a la altura de la base del pulmón izquierdo desde atrás, se adelanta más y dispara con su pistola y remata al capitán con un tiro en la cabeza. Esto es el Ejército Revolucionario del Pueblo, esto es el terrorismo que sufrimos en la Argentina. Bueno, retoma el auto mientras que el camarada de apoyo dispara a quemarropas con su ametralladora hiriendo a la hija de 5 años que corre escapando hacia adelante. La chiquita de 5 años que se salva de milagro después de estar 4 meses en coma y de perder, te diría, bueno, gran parte de su cabeza. La madre la logra llevar con un vecino que la suben en un auto y la llevan a un hospital totalmente ensangrentada. Esto es lo que se vivía en la Argentina. Está claro que por más diario de guerra que explique o que diga que por equivocación, porque el capitán Viola se corrió, atentaron y fusilaron a toda la familia, porque si lo hubieran querido matar a él trabajaba a la vuelta de su casa, iba y venía solo, no iban a esperar un día que estuviera con la familia. De todas formas, los terroristas muchas veces actuaron contra las familias, y si no, recuerden, creo que fue Lamborghini, si no me equivoco, donde le pusieron la bomba en el dormitorio de la hija, sobre la calle Melo. Bueno, esto es parte de lo que pasó. Y esto es lo que estaría bueno también enterarse. Ahora, ¿cómo siguió esta historia? Debe haber habido entre 8 y 10 detenidos posteriormente a esto, algunos actuando también en grupos terroristas en Paraguay, otros fueron detenidos en la Argentina. Con el correr del tiempo, en la Argentina llega la democracia, se juzga a ambas partes, como corresponde. Uno por terrorismo de Estado, que es el terrorismo más brutal que puedes tener porque vos dominás el Estado, y los otros por terroristas, por asesinos. Sigue el tiempo en la Argentina después de este periodo donde se los juzga y el gobierno de Menem, lo hablamos ayer con Novarecio, los termina indultando. Ahora, miren qué historia. Estos terroristas, estos asesinos, no solo fueron indultados, sino que después en el gobierno de Kirchner los terminan indemnizando con una suma que si hoy la actualizaras, debes estar en algo así como $120.000 a cada uno. Esto es lo que se vivió en la Argentina, donde finalmente se terminó premiando a los terroristas que atentaron sobre un gobierno democrático, insisto. En el año 74 la Argentina tenía democracia y fue un gobierno democrático el que ordenó que se ataque al terrorismo. Y el terrorismo atacó a las instituciones democráticas de la Argentina. Digo, para conocer un poco más en serio y no dejarse guiar por lo que te van contando y un idealismo bastante absurdo. Esto es parte de lo que pasó en la Argentina y hay que conocer todo. Hay que conocer el terrorismo de Estado, hay que conocer a los responsables, pero también hay que conocer a los responsables de la barbaridad que se generó, de los asesinatos, de los secuestros, de las bombas que pusieron. El caso Viola es un caso emblemático, porque mataron al papá militar,
pero mataron a una chiquita de 3 años, hirieron de mucha gravedad a una chiquita de 5 que vivió de milagro, y por supuesto la tercera hija, la madre, que fue la que se salvó y estaba embarazada, su tercera hija nació sin su papá. Esto es parte de la historia de la Argentina.